Fernando, ¿verdad? Él es estudiante del seminario. Y gracias a Dios por su vida, porque ha recibido la invitación y la ha aceptado. Así que él viene a compartir la palabra. Y quiero decirle que esta palabra es para usted. Muchos son los llamados. Sea usted de los elegidos. Amén, amén. ¿Eh? Gloria a Dios. Gracias. Buenos días. Como decía mi hermana, pues mi nombre es Fernando Montejo. Y yo creo que tenemos algo en común. ¿Alguien de aquí es de Hermosillo? Todos son de afuera, ¿verdad? Así que no se sienta mal y no me vea raro, porque yo también soy de afuera. Yo no soy de Hermosillo, ni soy de Sonora. Soy del sur del país, de un estado que se llama Chiapas. De ahí vengo yo, de aquí cerquita, ¿no? Entonces, de ahí vengo, así que si en algo tenemos en común es eso, de que no somos de aquí. Pero también algo en el que me gustaría compartirles en esta mañana es acerca de lo que Jesús hace. Amén, amén. Y ustedes han escuchado de la persona de Jesús, ¿verdad que sí? Y ustedes conocen de lo que Jesús hizo. Amén, amén. Pero en esta mañana me gustaría hablarle de 3 tipos de personas que el Señor Jesús narró en una de sus historias, en una de sus parábolas. Y me voy a enfocar en una de ellas. La historia que quiero hablarles en esta mañana es acerca de la historia del sembrador. Dice la Biblia en Mateo capítulo 13. Si alguien trae su Biblia, puede esperar. Mateo capítulo 13. Y la historia dice de esta manera: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno dio fruto. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios? ¿Sale? Vamos a pedirle al Señor sabiduría. Señor Jesús, en esta mañana yo te pido, Señor, que me ayudes a entender tu palabra. Dile al Señor conmigo: Señor, yo quiero una palabra en esta mañana. Señor, yo quiero una palabra en esta mañana. Yo quiero que hables a mi corazón. Yo quiero que hables a mi corazón. Yo quiero, Señor, salir diferente en Señor, esta hora. Yo quiero, Señor, salir Y diferente Señor, en esta entrego hora. mi vida en tus manos. Señor, entrego mi vida en Haz tus tu manos. voluntad. Haz tu Amén. voluntad. Amén, amén. Me gustaría hacer un trato con ustedes. ¿Están de acuerdo? Si ustedes me prestan 15 minutos de su tiempo y me prestan atención, estoy seguro mi trato es que yo no me voy a pasar de los 15 minutos. ¿Está bien? Pero si veo que se descontrola o alguien se levanta, entonces yo voy a tomar un minuto más. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sale pues. Como les decía entonces, yo quiero hablarles de esta parábola y de las personas o del tipo de gente que narra esta parábola. Pero dice la Biblia, narrando la historia de un sembrador acerca de las semillas. Pero no quiero hablar de las semillas, quiero hablar del tipo de tierra. La tierra entonces, primero dice que una semilla cayó en el camino. Y usted sabe que donde hay camino no se puede crecer algo, porque viene la gente, lo pisa, vienen los pájaros y lo comen. Es una tierra seca, donde hay una vereda, donde hay un camino, es una tierra seca. Y está limpio. La otra es que cayó entre pedregales. Usted sabe que cuando hay piedras y tierra, gana siempre la piedra, ¿no?
Luego cae entonces entre espinos, donde hay mucha maleza, no crece nada. Pero existe también una buena tierra en donde está limpia, en donde está árida y en donde está preparada y está húmeda. Y es allí donde germina la semilla. Y yo quiero hablar de ese tipo de tierra. El tipo de tierra entonces en el que nosotros pertenecemos, cuando escuchamos el Evangelio, tendemos a hacer o tendemos a tener un cambio. Esa vida o ese tipo de tierra es nuestra vida. Nosotros, aún en la condición de pecado, aún en la condición de escasez, aún en la condición de una necesidad profunda, normalmente consideramos como tierras que no producen, como tierras que no tienen esperanza, como tierras que no dan fruto. Pero cuando venimos a la semilla, cuando venimos a ser una tierra fértil, es entonces cuando nos convertimos en una tierra en que empezamos a dar frutos. ¿Me doy a entender? Entonces, esa tierra que permite que germine la semilla, detrás de ello hay alguien que está preparando esa tierra. Y ese personaje es Jesucristo. Si me permiten ustedes hablarle un poco de la vida de este personaje. Aquí, por favor, mírenme a mí. Jesucristo entonces nace, escúcheme bien esto. Jesucristo nace en un estado, en un lugar en donde políticamente no era ordenado. Jesús nace en un sistema político en el que se peleaba por el poder. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Jesús nace en ese contexto. Jesús nace entonces en un lugar muy remoto, en un lugar muy lejano. Eso significa entonces que Jesús nace en un lugar pobre, hablando económicamente, materialmente también. Jesús nace en un contexto así, en un lugar llamado Nazaret, en un pueblo muy lejano, más o menos, si la queremos contextualizar, más o menos ubicado allá en la sierra. Entonces Jesús nace en un lugar así, crece en un lugar así, pobre, con limitaciones, y su padre apenas era un carpintero que tenía por oficio y que trabajaba entonces para amueblar o para vender ciertos muebles. Y Jesús crece en eso. Jesús crece y se desarrolla trabajando. Jesús aprende a trabajar. Escúchenme lo que estoy diciendo. Jesús aprende a trabajar. Jesús aprende a esforzarse, a enfrentar la vida, aún haber nacido en un pueblo lejano. Y ese Jesús, cuando llega a ser grande, cuando llega a los 30 años, él mira su historia, mira su niñez, mira su adolescencia, y pasa algo asombroso, que él no se duele de su historia, él no se avergüenza de su historia, sino que se da cuenta que a los 30 años, él se da cuenta que él tiene algo que ofrecerle a la humanidad. ¿Me doy a entender ahí? Amén. Él se da cuenta, a pesar de que nació en un lugar pobre, a pesar de que nació en un lugar remoto, a pesar de que nació en un lugar donde no hay riqueza, pero él sabía que él había nacido con un propósito. Por lo tanto, a los 30 años se da cuenta entonces de que él tenía que ofrecerle algo al mundo. Entonces empieza su ministerio, y el regalo más grande que el mundo ha tenido en la historia es la muerte de Cristo, porque de él entonces nos perdonó nuestros pecados. Amén. Ese es el hombre que prepara la tierra. Ese es el Señor Jesucristo, el quien está detrás de nuestra vida, el que está detrás de cada uno de nosotros. ¿Quién empuja o quién motiva a tu corazón a seguir viviendo? Es Él. ¿Por qué? Porque Él no vino a morir para que nosotros muramos. Él vino a morir para que nosotros vivamos. Por eso, cuando nosotros o cuando cada uno de nosotros enfrenta una circunstancia difícil, o cuando cada uno de nosotros es tentado a querer salir o huir de esta vida, no ha podido entonces quitarse la vida. ¿Por qué? Porque hay alguien detrás de ti que te está motivando a descubrir para qué estás en el mundo.
dejamos que el Señor nos guíe, que tome control de nuestra vida, es más seguro que empecemos a dar frutos. Pero cuando nosotros no queremos nada con esa tierra húmeda, con esa tierra que permite germinar la semilla, es más seguro que los pájaros vengan a nuestra vida y hagan desaparecer los sueños y los anhelos. Es más seguro entonces que los peligros del mundo, que los peligros de la sociedad, que nuestras limitaciones nos hagan ser personas sin valor y sin propósito. Y ese no es el objetivo del Señor Jesucristo. El valor que tiene el Señor Jesucristo ante la vida del ser humano es que cada uno de nosotros obtengamos un propósito para que entonces tengamos algo que darle a la humanidad. ¿Me doy a entender aquí? Amén, amén. Si usted quiere permanecer en el Señor Jesucristo, usted tiene que dar ese fruto. Usted tiene que empezar a dar ese fruto. Y ese fruto va a consistir en que primero, como mencionaba hoy, primero usted va a pensar acerca de la vida. Usted no va a dejar que su vida se tire a la borda o se desgaste por lo que uno no tiene. Usted no va a permitir eso. ¿Por qué? Porque usted está reflexionando sobre la vida. Cuando usted aprenda a reflexionar y a pensar de que la vida es importante, entonces usted va a entender de que está plantado en una tierra en el que da fruto. Y la reflexión que el hombre debe hacer acerca de la vida es lo que dice el Salmo 51, en sus versículos 10 y 11. En el Salmo 51 dice de esta manera, la reflexión que todo hombre debe hacer. El salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Todo hombre, todo ser humano debe reflexionar y llegar hasta ese nivel para depender entonces de Dios. ¿Ya vio qué importante es la vida en este mundo? O sea, usted no está en este mundo como para vivir al aire o como para vivir al aire se va. No. Usted está en este mundo para demostrarle a la sociedad que usted tiene un propósito. Y ese propósito es depender primero de Dios. Si usted vive su vida alejado de Dios, entonces en vez de tener un corazón humillado, un corazón que se relaciona con Dios, va a vivir queriendo ser independiente. Y entonces, y esa vida independiente, lo voy a decir de esta manera sin ofenderle. La vida independiente, la vida separada en Dios, conduce a una vida como la que yo experimenté un tiempo. Siendo yo un joven, un adolescente, en el periodo de los 13 años a los 18 años, siendo una persona independiente de mi familia, independiente de Dios y queriéndome yo conquistar el mundo, en ese lapso de tiempo fue una persona que se intentó suicidar 3 veces. Fue una persona que se sometió a los vicios hasta lo más profundo, llegando entonces a dormir en las calles, llegando entonces a buscar comida en la basura. En un tiempo de 6 o 7 años, siendo yo adolescente, queriendo ser independiente de mi familia y de Dios, llegué a experimentar esa vida. Si piensas que visto de esa manera y vivo y hablo de esta manera y piensas que siempre he sido así, eso es una mentira. Porque yo puedo traerte a mi familia y entonces que ustedes le pregunten a ellos, incluso puedo traerles a mi esposa y que ustedes le pregunten cómo fue mi vida. Ella sabe que en ese tiempo mi vida fue así. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tenía mi vida
si yo vivía en esas condiciones? ¿Qué sentido? No tenía sentido hasta que a los 18 años, entonces yo empecé a reflexionar sobre la vida y entonces esa reflexión me condujo a una relación con Dios, con ese Jesucristo, que también fue pobre, que también nació en un lugar remoto, pero que descubrió que tenía un propósito y una misión en el mundo, en el cual a mí me lo compartió. Y yo he descubierto mi propósito, y ese propósito o ese objetivo de la vida es compartir y dar testimonio de que si Cristo pudo a mí rescatarme y pudo quitarme el deseo de mi corazón en quitarme la vida, y yo estoy seguro que también te lo quitará a ti. Gloria a Dios. Yo Amén, estoy amén, seguro gloria a ti, que ese Señor. deseo de vivir de esa manera, que ese deseo de quitarte la vida, de ese deseo de esperar a ver qué pasa el día de mañana y a ver hasta dónde te da un alto la vida. Ese no es el sentido de la vida. El sentido de la vida es de que tú logres hacer lo que el Señor puso en tu corazón. Si ustedes quieren ser bonitos como yo, ustedes tienen que aceptar al Señor. Pero antes de aceptar, ustedes tienen que reflexionar sobre la vida. Esa vida en el que ustedes anhelen primero tener un corazón limpio, un corazón humillado, un corazón en el que solo desea relacionarse con el Señor Jesucristo. Entonces llegarán a ser bonitos y hermosos como yo. El número 2 entonces. El número 2. Y con esto voy a terminar. Es que vamos a ver qué dice Salmos 90:12. Es uno de los salmos que a mí me gustan. Y es donde nosotros necesitamos aprender a darle sentido al deseo de nuestro corazón. ¿Me debe entender? El Salmo 90:12 dice: enséñanos. Es aquí, cuando usted aprende a reflexionar sobre la vida, entonces va a desear aprender. Dice el versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es la sabiduría entonces para que me ayude a vivir? La sabiduría es ese sentido, es ese deseo de pensar en la vida, de que yo tengo que mejorar, pero no de manera independiente, sino en relación con el Señor Jesucristo. Amén. Por eso es importante. Por eso cuando nosotros queremos vivir independientes, normalmente vivimos descontrolados, normalmente vivimos sin orden. Pero cuando aprendemos a reflexionar sobre la vida y entonces empezamos a aprender acerca de la misma vida, entonces empezamos a ordenar nuestras actitudes y nuestros sentimientos. ¿Me doy a entender aquí? Amén. Ustedes tienen esa capacidad. Ustedes pueden, aunque estén lejos de su casa, aunque estén lejos de su familia, aunque estén lejos de todo lo que ustedes lucharon por tanto tiempo, aún sobre eso, ustedes tienen la capacidad para demostrar que tienen el deseo de aprender. Me gustaría en esta mañana hacer una oración. Me gustaría hacer una oración con ustedes. Y me gustaría entonces que me levante la mano aquella persona que quiera aprender a vivir la vida en el Señor Jesucristo. Mira, tú no estás aquí porque fue la vida que te tocó, no. Yo comprendo que la vida es injusta. Yo comprendo que en el mundo hay mucha injusticia. Pero hay alguien que vino a morir por nosotros para darnos vida, para rescatarnos de esa condición de vida que nosotros llevamos. Y yo te quiero hablar y te quiero presentar a esa persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y en esta hora yo quiero orar por ti, para que tú aprendas a reflexionar sobre la vida, y que sobre esa reflexión aprendas entonces a ordenar tu vida.
No importa la condición en que estás, no importa lo que no tienes o lo que tengas, eso no importa. Lo que quiero que en esta mañana importe y que le tomes y le des importancia es la vida que tú tienes. Mira, si tú no tienes deseos de vivir, de nada sirve que tú tengas riqueza. Si tú no tienes deseos de mostrarle al mundo que tú puedes hacer las cosas, de nada sirve que seas un inteligente. De nada sirve. De nada sirve si tú no tienes deseos de vivir y demostrarle que tú eres un hombre exitoso. De nada sirve que tú seas una persona con habilidades. De nada sirve. Pero si tú usas ese deseo de vivir y lo traes a los pies de Cristo, yo estoy seguro que estando aquí o estando en el otro lado o si regresas a tu casa, yo estoy seguro que tú vas a hacer cosas diferentes y cosas que van a sorprender a mucha gente. Amén. Eso yo estoy seguro. Y yo lo testifico. Y yo lo testifico. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor Jesús. ¿Alguien quiere? Vi que algunos levantaron la mano. ¿Alguien quiere en esta mañana permitirle al Señor aprender todos los días? Decirle al Señor, yo quiero aprender acerca de la vida. Yo quiero aprender. O sea, lo que yo tengo hasta ahora no me basta. Quiero aprender más acerca de la vida. Y quiero vivir más acerca de la vida. Eso implica entonces dejarle lugar al Señor Jesucristo. Si alguien está aquí y se ha acomodado a vivir en esta ciudad, pero si alguien está de paso, yo quiero hablarte a ti. Si tú estás de paso, pero llévate esta palabra en tu corazón, donde quiera que estés, acuérdate del Señor Jesucristo. Amén. Acuérdate que Él es el que te da ese motivo, ese deseo de vivir. Relaciónate con Él, búscalo. Pídele un corazón limpio y entonces Él te enseñará a traer sabiduría en tu corazón. Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Aquellas personas que levantaron sus manos, manténganlo levantadas mientras oramos. Y yo le voy a pedir a los equipos que están aquí, al equipo que está aquí, que cada uno se acerque a orar por esa persona. Amén. Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros. Tú has mostrado tu misericordia, Señor, en nosotros. Has traído paz a nuestro corazón. Y en este momento, Señor, presento la vida de estos varones, de estas personas, Señor, que están en este lugar. Ellos, Señor, así como nosotros, están de paso. Señor, nosotros como hombres tenemos limitaciones. Hasta cierta edad, Señor Jesús, tu palabra dice que nosotros dejaremos este mundo. Pero mientras tengamos vida, mientras tengamos fuerzas, mientras tengamos deseos de hacer las cosas, yo te pido, Señor, que les enseñes a contar sus días y que traigas a su corazón sabiduría para que ellos aprendan a vivir, Señor, y que aprendan, Señor, del por qué están en este mundo. Señor, yo te pido que tu bendición de lo alto sea en cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo sea guiándolos y que aún allá donde caminen, aún allá donde están, Señor, que tu Espíritu mueva sus corazones, Dios, y que los atraiga a tu presencia. Señor Jesús, si alguien está enfermo, si alguien padece alguna dolencia, si alguien ha venido triste, si alguien ha venido, Señor, con una carga en el corazón, yo te pido, Dios, que tú bendigas esas vidas, que tú fortalezcas, Señor, sus partes débiles, que tú animes, Dios mío, esa tristeza, que tú cambies, Dios mío, esa tristeza en gozo y que, Señor, tú sanes esa dolencia. Ellos tienen largo camino, Señor, aún en esta vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor Vamos a dar Jesús. un aplauso al Señor. Gracias, gracias. Y recuerden entonces, cuando ustedes allá, cuando están solos, aprendan a reflexionar sobre la vida y pidan al Señor sabiduría para que traiga. Y el Señor les bendiga. Ha sido un gusto para mí, mucho gusto. Gracias por escucharme y gracias a los hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
aplauso fuerte al Señor. Oscar, denle un aplauso al Señor, Oscar. Fuerte, porque el Señor está aquí. Amén.